A ver, un artículo en una revista que se llama Nature Communications Biology. Claro, mi cosa. O sea, Vale, bueno, pues a mí la pregunta que me surge en todo este tinglado leyendo este artículo, María, es ¿cómo se pronuncia el nombre de este autor? Que parece que es francés. Girard. Cédric Girard Buteuse. Ahora me echas de aquí. Bueno, Girard, dilo como quieras. Hemos Girard. dicho antes que lo adaptamos todo a nuestra fonética. Girard. Gerardo, entonces. Bueno, pues es el apellido, se llama Cédric, que es un nombre sajón, ¿eh? Bueno, pero bromas aparte está muy interesante, ¿no? Porque parece que, bueno, se titula, bueno, da igual cómo se titula, ahora nos lo contarás tú, pero tiene que ver con cómo se comunican los chimpancés, las estructuras verbales que usan para comunicarse y que son sorprendentemente sofisticadas, ¿no? Por lo menos a mí me parece muy alucinante lo que han encontrado. Pues sí, sofisticadas y sobre todo estructuradas. Eso es lo que a mí me ha interesado más del artículo. O sea, además, el título es muy importante, ¿eh? Porque dice, los chimpancés producen diferentes secuencias orales. Aquí vocal, pues es la producción oral, ¿vale? Lo que enuncia que puede ser un grito, un sonido, un fonema, con propiedades que tienen orden y recombinación. O sea, que lo que han hecho estos autores, que además desde el abstract, que eso está muy bien, nos avisa que hace falta más trabajo todavía, que no han visto que haya un significado en este sistema de comunicación, lo que han estudiado es la estructura y la combinación de todos esos segmentos de producción oral de estos chimpancés de Costa de Marfil, ¿verdad? Del parque Tai. Entonces, ellos dicen... Entonces, María, el titular es que los chimpancés tienen su propio lenguaje, ¿no? No, no hagas un clickbait. Eso es como el meme, ¿no? Lo que escribo, lo que publican. Bueno, la verdad es que no es nuevo estudiar el sistema de comunicación en primates, en chimpancés, en orangutanes, incluso habréis visto cómo se les enseña lengua de signos a muchos chimpancés, pero nunca han conseguido aprender una lengua humana, una lengua natural, porque ya sabemos todos, el lenguaje es la capacidad de comunicación de los seres humanos. Se habla del lenguaje humano. Y eso cómo se manifiesta en las lenguas naturales, lo que llamamos lengua natural, que no es una lengua de programación, una lengua artificial. Y luego están las lenguas señadas, las lenguas de signos, que os decía antes que muchos chimpancés las han aprendido, pero con un número muy limitado de palabras. Solo hubo un caso, solo me acuerdo que se llamaba Kanji, porque suena como a kanji, un monito pequeño, un monito, perdón, a ver si se me ofenden, es un chimpancé pequeño. Estaban enseñándole a su madre, de hecho, a la madre del chimpancé. A mí me preocupa más, ¿quién crees que se puede ofender? Ya, ellos, los bonitos, como hoy en día. Gastón, por ejemplo. Yo propongo que llamemos a los humanos monitos también, ¿no? ¿Primates? Sí. Pues le estaba enseñándole a su madre, a la madre chimpancé, y la madre no conseguía aprender. Y el hijo, el pequeño, se abalanzó y empezó a contestar y aprendió más que la madre, fíjate, pero era un caso aislado. Y acto seguido se quedó sin merienda durante 3 semanas seguidas, ¿no? María, quizá yo tenía una pregunta sobre esto porque siempre que encuentro la respuesta es de unas fuentes no muy confiables. Entonces voy a usarte a vos como fuente confiable. Uy, eso... ¿Es cierto que no solamente pueden aprender, aunque es una cantidad frugal de signos, pueden también transmitirlo a sus hijos? Sí pueden si están entrenados. Él por su propio pie, un chimpancé no le ha transmitido a sus hijos unas lenguas, sino como parte del entrenamiento con un lingüista, con el biólogo en el laboratorio, pero en la naturaleza no. Pero sin la intervención directa del investigador con la cría. Pero por la presión, porque si estamos haciendo un experimento y hay varios individuos, varios sujetos, y uno no aprende, pues el otro le echa una mano, por así decirlo. ¿Te están llamando? ¿Te está hablando un chimpancé? No, estoy pensando, miro el cielo cuando pienso. No, ese fenómeno que señalas, Gastón, sí que está bien atestiguado de forma natural y sin intervención humana en cuervos. Entonces, que me disculpen la gente de humanidades, pero entonces sí podemos hablar de cultura ahí, ¿no? En el momento que hay un acervo, sí, ¿no? Porque obviamente aprender una habilidad, el uso de herramientas no es cultura, pero la transmisión del acervo cultural... Yo creo que es casi la definición de cultura. Todas las criaturas, todos los animales tienen un sistema de comunicación. Pero comunicación es en tiempo real, en presente. La cuestión del registro.
Eso es importante para la cultura, digamos. Déjame decir una cosa sobre eso, porque es un tema que estuve mirando una vez para un tema que, bueno, me hacía falta para algo que tenía que escribir. Resulta que hay entre la gente que estudia estas cosas de comportamiento animal, tienen su propia definición de cultura, porque es algo sobre lo que evidentemente se ha discutido mucho. Y lo primero es que han tenido que ponerse de acuerdo, y no es fácil, sobre qué entendemos por cultura. Que no es Y yo lo ahora no me mismo acuerdo. para él que para mí. ¿Cómo? Perdona. Que no es lo mismo para él que para mí, a lo mejor. Claro, exactamente. Entonces, por eso te digo, hay una cosa es lo que podamos entender coloquialmente como cultura, y en estos estudios de comportamiento animal hay algo que era, yo qué sé, a ver si voy a intentar recordarlo, pero se trata como de comportamientos que manifiestan los animales que se pueden enseñar de una generación a la siguiente y que son características de grupos y diferentes entre grupos que no han tenido contacto entre sí, o algo así, vamos. Era más complejo que esto, que no haya limpiado su órbita, no sé qué, unas historias complicadas. Claro, porque para mí cultura es un comportamiento aprendido y transmitido y repetido, pero un comportamiento. Entonces esto se ha observado en algunos animales, no muchos, pero es que es difícil de demostrar este comportamiento. Entonces se ha demostrado en ballenas y en monos, en general en simios. No solo en los grandes simios, sino también Héctor, en cuervos también. En los cuervos de Nueva Caledonia hacen unas herramientas que son diferentes en diversas partes de la isla y está atestiguado que se transmiten de padres a hijos la forma concreta de hacer esa herramienta. Ya, lo que es una instancia concreta de cultura. Pero tiene que ser algo además que no sea hereditario, es decir, que si tú tienes una población por sí misma no haga estas herramientas. Entonces es posible, por eso te digo que la definición es un poco truculenta con estas cosas. El hecho de hacer una herramienta no es algo natural. El paper que leí de cuervos hablaban de transmisión cultural, ¿eh? Puede que haya una controversia dentro de la propia comunidad. Pero con el contexto, por ejemplo, las herramientas, sí que las madres chimpancés enseñan a sus crías a coger un palo para abrir un coco, por ejemplo, pero no es algo que se repita en su clan ni en su grupo, es algo esporádico. Claro, la cuestión es si otro grupo diferente no haría eso o lo haría de forma diferente. Ese sería lo que nos llevaría a un comportamiento cultural o un comportamiento propio de la especie. O sea, cultural es algo que no es propio de la especie, sino es de un grupo. Tiene el sabor de la contingencia, ¿no? De algo que es contingente, que alguien podría, por ejemplo, agarrar un mono y decirle, che, mira, si tirás esta moneda y te sale así, te doy banana, si no, al revés, eso lo elijo yo. Y vos ves que después de 3 generaciones viene el monito chiquito, tira la moneda y se pone a llorar cuando sale al revés. O sea, algo así, ¿no? Mira, eso me recuerda a una anécdota de un monito chiquito, que hay una cosa que nos diferencia el lenguaje humano del sistema de comunicación animal, lo habréis oído, que es la capacidad de prevaricación, ¿vale? No solamente mentir y decir cosas falsas, sino no decirlas cuando las vemos. Por ejemplo, hay una llamada de los chimpancés que es cuando ven comida. Cuando ven comida emiten un segmento oral, ¿vale? No sé si es un U, un A, lo que sea, ¿no? Entonces, no pueden no hacerlo. Es decir, incluso si hay un depredador cerca o hay otros monos que se lo pueden quitar, es superior a él, lo tiene que hacer. Entonces se hizo el experimento con uno pequeñito, parece un poco cruel, pero le daban al pequeñito una banana, como dices tú, o algo de comer, y si emitía el grito de aquí hay comida, se lo quitaban. Y el monito fue entrenado, pero no pudo nunca dejar de decirlo. ¿Sabes lo que hacía? Lo decía bajito. Decía, comida. Comida. No, la gente dice, comida. No, entonces decía, comida. O sea, no podía no hacerlo. Qué bueno. En un piso que estuve, el compañero piso tenía perro. Y claro, si se ponía a ladrar cuando veía a alguien pasando por la calle un perro, era ladrando dentro de casa y era un escándalo. Entonces aprendió que no tenía que ladrar, pero se ponía a la ventana y hacía... Lo hacía para adentro. Sí, o sea, como ladraba en silencio. Los humanos hacemos de alguna forma lo mismo, si no, no existirían los detectores de mentiras. O sea, algo en nuestro organismo también sabe que estamos mintiendo. Lo que pasa es que de manera mucho más sutil y subterránea, pero también... Pero tú te puedes callar. Tú te lo puedes callar. Si tú ves comida y te lo callas... para que no vengan otros. Es una de las teorías que hablaremos ahora sobre el origen de... Claro. ¿Quién nos ha comido la última galleta? Déjame decir una cosa sobre el comentario de Gastón, que en una de esas grandes ironías de la vida, los detectores de mentiras son mentiras. Sí, funcionan. ¿Qué me dices? ¿Hemos sido? Hemos sido. Así como en alguna parte del multiverso las leyes de la física son tan distintas que el multiverso no existe, leí el otro día.
Bueno, volvemos a lo de los monos. Otra cosita sobre cultura también antes que quería comentar. Leí una vez un paper que creo que comentamos en Coffee Break de una de esas cosas que está un poco borderline sobre si se considera cultura o no, y tenía que ver con un estudio que habían hecho en lobos sobre la forma de aullar, que llegaban a la conclusión de que los sonidos que emitían al aullar y las circunstancias en las que emitían esos sonidos eran dependientes del grupo al que pertenecían y se preguntaban si eso era signo de cultura o no, y la controversia era por el hecho de que aullar es algo natural en el lobo. O sea, el lobo de una forma natural aulla y por imitación los miembros de una manada pues tienden a lo mejor a imitarse y a hacerlo de forma similar. Pero esa parece una discusión un poco extraña, ¿no? Porque al fin y al cabo emitir sonidos también es natural en los seres humanos y aceptamos que cada lengua es una forma de cultura, ¿no? Es la forma de combinarlos. Yo creo que es la forma de combinarlos. Por eso advertí que es una definición diferente a la que usamos coloquialmente. O sea, es que me recuerda un poco al comportamiento de los felinos, ¿no? De los gatos. Los gatos solo maullan cuando son bebés, cuando son crías, maullan para llamar la atención de su madre. Pero lo de que un gato adulto maulle solo lo hacen los gatos caseros, los que viven con humanos. Sí, el gato para comunicarse adulto, con nosotros. Para intentar comunicarse, digamos que nos llaman como si fueran el bebé que llama a la madre. Sí, pero el gato adulto... además, el gato adulto en la naturaleza no maulla. Sí, ¿verdad? Pero eso es algo natural, no es algo aprendido por el gato, que sea diferente entre los gatos que han convivido en una comunidad o que han convivido en otra, ¿no? Que insisto, lo que nosotros entendemos por cultura es una cosa, pero dentro del contexto del comportamiento animal, yo qué sé, esto pasa como nos pasa mucho en física también. A veces le ponemos nombres coloquiales a las cosas que representan un concepto técnico y a veces genera confusión entre el uso coloquial del vocablo y lo que realmente se entiende en ese campo de trabajo por ese vocablo, ¿no? Claro, porque se generaliza. Lo que está claro es que cuando los cuervos o las ballenas inventen la ciencia, eso no será cultura. Eso todo el mundo lo tiene claro, ¿no? De hecho, eso, cuando ellos reflexionen sobre su propio lenguaje, su propia capacidad de comunicación. ¿Puedo hacer una nota al pie? Un poco de queja gremial. ¿Al pie de qué? Al pie de Alberto. Queja lo que dijo gremial de los cuando las ballenas hagan la cultura, hagan su ciencia, no será cultura. Te voy a contar una anécdota de un amigo, no voy a decir su nombre, pero voy a decir su apellido, Edelstein. Que una vez en Santiago de Compostela, no es culpa de él es el héroe de esta historia, como todas las historias que él cuenta, pero yo estaba ahí. Pensaba que decías que no era culpa de él su apellido. Tampoco, de hecho, es culpa de Franklin, Franklin su padre. Bueno, un saludo a Franklin, que se me escucha. Entonces, la idea es que hay en Galicia, en Santiago de Compostela más precisamente, hay un gran centro de convenciones, una escala increíble cultural, y él fue para hablar con el que se encarga de eso, no sé, algún burócrata ahí de Santiago de Compostela, político, y le dijo que era pasar un evento con charla de divulgación sobre ciencia, y le contestó: me pasa esto para cultura, para ciencia no. Interesante. ¡Polines! Sí, horrible. Yo sé no sé el nombre del burócrata, pero ya no vamos a encontrar burócrata de Santiago. Yo no diré nada. Cerrando el círculo y hablando un poco de las ironías y todo esto, obviamente lo que yo había dicho era una ironía. O sea, lo que quería decir es, hemos discutido un montón sobre qué es cultura y qué no, pero todo el mundo tiene claro que la ciencia bajo ningún concepto va a haber. Claro, bueno. Los políticos... Pobres, os estáis ofendiendo vosotros en vez de yo, que soy de No, pero que a mí me parece terrorífico. O sea, que obviamente la ciencia es parte de la cultura humana, pero que es una locura. Claro. Pero hay mucha gente que es como este señor que acaba de describir Gastón. Sí. Bueno, pero los chimpancés, entonces... Bueno, pero antes de los chimpancés hablábamos con Francis, ¿os acordáis hace algún tiempo de un paper sobre la segmentación y secuenciación del canto de algunos pájaros? Sí. Que es un poco el mismo trabajo que han hecho aquí, porque no es que sea algo nuevo, sino que es un análisis cuantitativo, ¿vale? Con métodos bayesianos, con estadísticas, es un corpus, o sea, recopilan un corpus, lo anotan, lo segmentan y sacamos las características. Entonces, en el paper aquel de los pájaros, con el que hablábamos con Francis, está claro que todos los pájaros cantan y emiten sonidos, pero la cosa es en analizar cómo combinan esos sonidos, aislar segmentos de sonidos que se llamaban sílabas melódicas, que estos autores del estudio sobre los chimpancés aquí dicen una cosa, en vez de decir sílabas, ellos dicen
sonidos únicos, y luego dicen bigramas y trigramas, que claro, para mí pues no está bien, con toda mi humildad, porque gramma es un signo escrito, inciso o grabado. Entonces, lo que están hablando es de fonemas, de 2 fonemas o 3 fonemas juntos, pero yo creo que no querían decir la palabra sílaba por no relacionarlo con el lenguaje humano o las lenguas naturales. Y de lo que hablábamos con Francis era de estos grupos de pájaros que parecía que tenían un idioma. Tenían unos mismos sonidos, pero según su clan o su zona los combinaban de manera diferente. Había sonidos que tenían tendencia a aparecer en primera posición, otros al final, y los autores se preguntaban, ¿estamos ante un tipo de gramática, de sintaxis? ¿Hay una transmisión de significado mediante la diferente ordenación de los segmentos? Y Francis hablaba de los agapornis, que él tenía uno y decía que hablaban o que emitían un canto diferente según la familia en la que se habían criado, ¿no era así? Exactamente, sí, eso dicen. Yo no he hecho los experimentos, pero lo que dicen es eso, que aprenden una serie de vocablos o de pronunciaciones de cosas que las personas que son aficionadas a eso de mi agaporni dice mi nombre, dice el nombre de mi vecina, dice no sé qué palabra. Claro, las vocalizaciones del agaporni son muy alejadas de lo que es la pronunciación de un humano, ¿eh? O sea, sí. Hay que tener mucha imaginación para decir, ¿está diciendo María? Está diciendo algo que... María. Pero bueno, parece ser que ese tipo de cosas la aprenden cuando son jovencitos y cuando llegan a los 6 meses, 5 o 6 meses, ya dejan de aprender y ya no aprenden más. Entonces lo que han aprendido se considera que les integra dentro del grupo en el que están conviviendo y se utiliza como mecanismo de reconocimiento de yo pertenezco a este grupo y no pertenezco a otros grupos que utilizan otro tipo de sonidos diferentes. Pues un poco como decía Alberto, de los cuervos. ¿Eran los cuervos los que mencionabas? Sí. Que algo se ha estudiado, ¿verdad? Sí, en este caso creo que eran cuervos de Nueva Caledonia, si no recuerdo mal, y el asunto era que ellos utilizan una especie como de bastoncitos, o sea, ellos cogen unas ramitas y las afilan para poder sacar, creo que eran gusanos de dentro de creo que me has contado alguna vez, creo que te lo he oído decir alguna vez. Hacía falta, creo que lo conté en La Brújula hace unos años, no me acuerdo. Hacía falta como partirlo y que fuera bífida la punta y tal y cual, y en cada región de la isla eso se hacía con una técnica ligeramente diferente. Se veía que efectivamente se heredaba de padres a hijos, con lo que, bueno, una instancia concreta de cultura, ¿no? Porque efectivamente es una herramienta y es la forma de elaborar esta herramienta, y o sea, no solo veían eso, el artículo era largo y se veía como algunos cuervitos jóvenes lo hacían mejor, otros tardaban más tiempo, o sea que claramente había un proceso de aprendizaje en ese sentido. Pues volviendo a lo que preguntaba Gastón, el hecho de que le enseñemos una lengua de signos a un chimpancé y él se lo transmita a un hijo o a un compañero, eso sucede cuando están en el laboratorio, pero en naturaleza, no sé, Héctor, a lo mejor me equivoco, en la naturaleza ya no necesitan ese sistema porque tienen el suyo propio. Eso es como una interfaz, por así decirlo, con los humanos, como decía Sara de los gatitos. Que no es algo que... está la posibilidad ante la necesidad, lo cual nosotros también supongo que sí. Si a mí me tiran solo una selva, ni me he visto, pero digo... ¿Te viste? No, pero claro, todos estos aprendizajes de animales llevan siempre un refuerzo. Eso es. Entonces, claro, tú al mono cuando te aprende una palabra en lenguaje de signos, le das un refuerzo. Entonces, al final, ellos aprenden por refuerzo, porque quieren obtener ese premio. Eso es. Y aún es más, aún iré más lejos y os preguntaré algo. Cuando hablamos con una lengua de signos, ¿vosotros conocéis alguna lengua de signos? ¿Sabéis que no son iguales? ¿Que no hay una lengua universal? Como pensamos todos de pequeñitos, sino que cada país, cada cultura, cada estado tiene su propia lengua de signos porque está basada en la lengua natural. Entonces, cuando hablamos con una lengua de signos, ¿vosotros pensáis, una pregunta que os lanzo, pensáis que emitimos? ¿Solamente sustantivos, palabras? ¿O creéis que podemos tener algún tipo de sintaxis en una lengua señada? Hombre, pues claro que puede haber sintaxis, ¿no? Porque puede haber un orden de los diversos elementos, por lo tanto, puede haber una sintaxis. El orden es uno de los 3 criterios que usan estos autores para determinar si tiene un significado su lengua. El orden, la combinación. Por ejemplo, vamos a imaginar ahora mismo que yo soy una exploradora y estoy ahí en la selva y me encuentro a Gastón, que es de otra etnia,
no hablamos lo mismo, ni siquiera sé si es humano. Estoy vengándome. Pues imagínate que yo le veo y yo me encuentro y yo quiero saber, pues primero, yo tengo mucha hambre, vengo de hacer un largo viaje y me lo encuentro a este señor. Y luego que quiero decirle, primero si es peligroso o no, y luego si me va a dar algo de comer, ¿vale? Porque yo vengo muy cansada y quiero preguntarle algo de comer. ¿Cómo haría yo esto? ¿Cómo le digo con signos? Pensad cómo le diríamos, ¿me das algo de comer? El signo universal de comer es ese que de llevarse la mano a la boca, ¿no? Vale, pero si hago esto, dice comer, ¿no? Pero no, comer, o dirá, italiana, yo argentino, casi. Yo soy argentino, si no haces así, como diciendo, ¿qué haces acá? Yo tengo que establecer, no quiero comer, quiero que él me dé algo de comer a mí. Y ahí entra la sintaxis, que no es nada más y nada menos que la dependencia, los puntos de referencia. Yo me señalaría a mí o a él, o señalaría algo, un camino que va entre los dos y diría comer, pero tú a mí, o sea, porque yo quiero que tú me des a mí. Entonces, pero lo mismo piensa que te quiero comer o algo así. O me vas a, quiero que me comas, o... Bueno, vamos a poner otro ejemplo. A mí me están metiendo en líos. No. De repente estoy en una selva a punto de ser comido. No, pero por ejemplo, no, hombre, ¿cómo puedo decirle, llévate eso de aquí? ¿No? O puedo dormir primero aquí. Señalas al objeto y luego señalas a lejos o algo por el estilo. Exactamente, necesito y si lo hicieras al revés, sería allá lejos hay alguna cosa que quiero que traigas aquí. Exacto. Que traigas aquí. No, pero tienes que señalar al objeto, luego a él y luego lejos, ¿no? Y tienes que establecer puntos de referencia entre el objeto. Es que es así, eso es como alguien que no sabe inglés cuando va a Reino Unido, que se comunica con esto. Claro. Va señalando. Incluso puedes hacer un gesto. Puedes hacer, sí. También. Puedes hacer un gesto de interrogación, porque, por ejemplo, tú darme a mí de comer, ¿eh? ¿No? Puedes intentar mostrar la pregunta de alguna manera. Espera, porque esto en el podcast yo creo que pierde y hay que explicarlo. O sea, María estaba diciendo, tú señala con el dedo, darme de comer, señala el gesto de comer. A mí se señala a ella y luego para hacer el gesto de pregunta encoge los hombros. Es buenísimo. Buenísimo. Que a lo mejor en otra cultura significa odio a todos tus padres y los he matado. Sí, algo así. Una cosa así, no nos entendemos. Pasa en Occidente, ¿no? A mí me pasaba en Bélgica, supongo en Francia es parecido. Cosas como... que significa aburrido. Claro, exactamente. Pero para mí significa no te afeitaste hoy. Claro. O bueno, el peor caso con el que yo me he encontrado es de estudiantes búlgaros, que para decir que sí con la cabeza lo mueven de un lado a otro, o sea, que están diciendo que no. Anda, entonces en clase con alumnos Erasmus lo entendéis todos, había una chica simpaticísima y no paraba de hacerme así, o sea, negaba con la cabeza con una sonrisa. Le explicás a ese que tiene 20 y pico de años y el tipo de repente le ves en sus ojos que un montón de partes extrañas de su vida empiezan a cobrar sentido así. El caso es que me sonreía, yo pensé, qué mala persona, ¿no? Me dice que no y encima se regocija, ¿no? Y lo volví a explicar hasta que la chica dijo, no, es que en mi país esto, o sea, negar con la cabeza significa que sí. Y digo, vamos, mayor choque cultural no he tenido en mi vida. Es que al revés, o sea, yo creo que lo han hecho aposta por llevar a contraria. Claro, pero para ellos lo hacemos todos al revés, no lo sé. Y luego hay otro gesto, porque es muy universal, lo de usar la cabeza para comunicarse está hacia arriba y hacia abajo, que en casi todo el mundo es afirmativo, hacia un lado hacia otro, que en casi todo el mundo es negativo, salvo para los búlgaros. Pero luego hay otra opción, ¿no? Hay otra dimensión que no se ha explorado en el resto de la humanidad, salvo en la India, que es una especie de giro así con la cabeza, que solo lo hacen los indios. Y que no significa ni sí ni no, sino las dos cosas. Sino todo lo contrario. No, yo he visto muchas señoras en España que se ponen así con la bata y hacen ahí. Sí. Solo con los brazos ya lo estás diciendo todo. No es igual. Con los brazos a mí no me eso sale, pero lo hacen un poco así. Eso es cuando te han pillado haciendo alguna. Ahí... Sobre un artículo sobre fonética y pronunciación de sonidos de chimpancés en un podcast tiene sentido. Resulta que hemos derivado la conversación al lenguaje de signos y a hacer representaciones visuales. Pero no está del todo mal. No está... Que los del podcast no pueden ver. Es verdad, es verdad. Sí, se nos está yendo de las manos. Pero no está mal traído porque aparte de que artículos como este contribuyen a la investigación sobre cuál es el origen del lenguaje, que ya sabéis que se prohibió
Se prohibió por el Círculo Lingüístico de París, en el siglo XIX. La Sociedad Lingüística de París se prohibió hablar sobre el origen del lenguaje. ¿Por qué hablamos cuando empezamos a hablar? Porque se consideraba que había mucho debate yermo y muchas trifulcas y se llegaba a temas ya de religión y de esoterismo, se prohibió. Pero ahora volvemos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Pues, como dijo Francis una vez, el lenguaje, la capacidad del lenguaje no fosiliza. Entonces, claro, no hay restos, es un proceso cognitivo, pero como cada vez tenemos más conocimiento del cerebro, de nuestros procesos cerebrales, y sobre todo se piensa que el lenguaje está en Broca y en Wernicke, ¿vale? En esas áreas, entonces se vuelve a estudiar lo que llaman neurolingüística, o sea, estudiando los procesos cerebrales, se vuelve a pensar en el origen del lenguaje, y una de las teorías, que no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario, ¿cómo era el gesto ese? Pues es que se empezaran con los gestos a reforzar las palabras, suponiendo que el lenguaje tuviera un origen gradual, que no empezara ya puesto como una manifestación divina, ¿no? O una mutación, que son dos teorías, ¿no? ¿Empezó todo de golpe o empezamos a hablar con Sara se está sacando la chancla? Empezamos a hablar con algunas palabras y esa misma palabra con un gesto significa otra cosa. Por ejemplo, si yo digo Jed, ¿vale? Jed significa algo largo. Pues es que estoy pensando en la serpiente, ¿no? Puedo decir que es, si acompaño Jed con un movimiento ondulante de mi mano, puedes pensar que estoy diciendo serpiente, pero pues, si acompaño Jed y hago así, pues puedes pensar que estoy hablando de un árbol, un movimiento de ramas. El caso es que una de las teorías es que los gestos fueron complementando esos sonidos y después... Fijaos lo que voy a decir, ¿eh? Y después eso es lo que se marcaba en los primeros sistemas de escritura, que hay unas marcas que no se leen, que te marcan el campo semántico al que pertenece esa palabra o incluso una marca tonal, que si lo pronuncias más alto, todos sabéis que esto es primero de lingüística, que en chino se dice ma, según el tono que emplees, puedes decir desde madre hasta caballo, según el tono que hayas dicho, ¿no? O sea que tampoco está mal. De hecho, existe este poema medieval chino famoso que se llama... Ay, nunca consigo recordar. Está hecho solo con la sílaba shi. Búscalo y recítalo. Está hecho solo con la sílaba shi, pronunciado de diversas maneras. Y es como el hombre de la gruta que come leones o algo por el estilo. Y el poema es shi, 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 shi. Yo conozco la versión chilena. Weón, weón, weón. Es que tengo familia chilena. Eso también me recuerda a esos memes que le preguntas a un francés, ¿cómo se dice gente? Jean. ¿Cómo se dice tal? Jean. Y todo suena igual. Jean, 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 ¿no? Bueno, anyway, volviendo a los monitos. El poema es El poeta come leones en la guarida de piedra. Eso es que es un crack. Es. El poeta come leones en la guarida de piedra, así es. Bueno, pues voy a resumir el paper porque me parece que nos estamos yendo de tiempo, ¿no? Lo que hacen es graban a estos chimpancés en el parque Tai de Costa de Marfil y secuencian, hay como miles de producciones orales, las secuencian mediante algoritmos, claro, es computacional. Sí, un punto importante, María, que no debemos olvidar, son chimpancés salvajes, en estado natural, cierto, que no es un parque en el que, tipo zoológico en el que estén encerrados, sino que son animales en libertad. Eso es, y además también especifican que ningún animalito ha sufrido, o sea, que no han sufrido estrés, simplemente se ha grabado, se graba y después se analiza. Y los 3 criterios que han utilizado para analizar y organizar esos sonidos son flexibilidad, orden y recombinación. La flexibilidad se refiere a la capacidad de combinarse. Ellos a cada segmento le dan una letra. Está el segmento A, el segmento B, que es un tipo de sonido. Hay 12 tipos de producciones que ellos categorizan según sean un aullido, un gruñido, un aullido alto, según tengan inhalaciones como... ¿no? Que estáis pensando, ¿no? Cuando hacen... ¿no? Y los clasifican en 12 tipos de emisiones y luego esos 12 tipos de emisiones están compuestas por distintos segmentos. Segmento A, segmento B, segmento C, hasta 300. Entonces, la flexibilidad se combina infinitamente A con B, A con C, A con D, A con E, o desde el sonido A al E solo existe la combinación AB. Y esto que parece una tontería es sumamente importante porque si es así, se parecería mucho a un lenguaje concreto, a un sistema de comunicación concreto y finito como es el humano. Que
pocos signos, lo que es la doble articulación lingüística. Tengo un número limitado de signos, de sonidos, de fonemas, y después combinándolos de una manera, pero de una manera que sigue una estructura y un patrón. Yo no puedo combinar sonidos así, no puedo combinar la L con la R en español, no puedo decir lere. Claro, pero entonces una vocal epentética ahí en el medio, ¿no? Entonces es una de las... como los japoneses, ¿no? Insertar vocales. Sí. Luego está el orden, como hablábamos antes con Alberto. Cuando se suman esos signos, cuando se juntan para formar unos signos más grandes, lo estoy llamando signos, ellos los llaman producción vocal, producción oral. Cuando se juntan, ¿hay algunos segmentos que aparezcan siempre o que tengan una fuerte tendencia a aparecer siempre en primera posición o en posición final? O sea, es siempre, el A siempre al principio, va por el medio, va por el final, porque eso también sería un indicador de incluso podríamos llegar a decir de sintaxis, de prefijos, patrones, claro. Derivación, exacto. Ese es y el tercero es la recombinación, que ahí ya entramos en la bella fantasía, como dice Alberto, qué bella fantasía es esta, de la recursividad, que es lo que hacen las lenguas naturales. ¿Vale? Cogemos un sistema, el perro, pero el perro azul, el perro negro, el perro negro de mi tío, el perro negro de mi tío que no come bien, ¿no? Entonces puedo crear sintagmas infinitos. ¿Esto sucede en este tipo de secuenciaciones? Pues nada, estos son los criterios que se plantean antes de analizarlo. Pero al analizarlo, eso os tengo que preguntar a vosotros que me ayudéis, porque dice, lo tengo aquí en la pantalla, que el método que emplearon para clasificar estos segmentos de producción oral fue un entrenamiento para listeners, para escuchadores, para personas que escuchan, para clasificar los sonidos atendiendo a la información espectrográfica, porque como están ahí en la selva, en el hábitat natural, hay mucho ruido de fondo. Entonces dice que eso era mejor y más productivo que la clasificación automática o incluso semiautomática, es decir, revisada luego por un anotador humano. Entonces yo no entiendo bien esto. ¿Quiere decir que lo han hecho todo humanos? Sí. Anotando y clasificando, este es un sonido A, este es un sonido E, pues es un trabajazo, ¿eh? Pues ¿Sí? 900 horas ponía que era, ¿no? Sí. Porque claro, dice que ni siquiera semiautomático, o sea, ni siquiera una primera clasificación automática y luego el humano. No, porque puede haber sonidos que una máquina interprete como un sonido de un... Claro, y que costaría quizá más trabajo limpiar todo ese ruido que hacerlo directamente, ¿no? Exacto. Bueno, ¿queréis saber las conclusiones? ¿Se cumplen o no estos criterios? ¿Es una lengua? En relación al artículo, quizás hay que comentar, los espectrogramas estos no aparecen en el artículo, pero sí aparecen en la información suplementaria. Sí. La información suplementaria tiene varios ejemplos de espectrogramas, ¿no? Y el problema que tienen estas estructuras es que, claro, si la tienes que sacar esto es como cuando sacas una nota musical de una interpretación, ¿no? Tienes, yo qué sé, un conjunto de rock, ¿no? Coges Queen y ahora quieres sacar las notas que toca la guitarra. Ajá. Claro, pero la grabación que tú tienes incluye la guitarra, la batería, el cantante, incluye muchas cosas. Entonces, una de las características de la guitarra es un cierto rango de notas que puede producir, no puede producir cualquier nota. Y entonces, en ese rango, pues tú metes unos filtros y sacas ese trozo, y en ese trozo después sacas algún tipo de característica repetitiva de las notas que tú asocias a la guitarra. Se llaman los formantes, ¿no? El hecho de que cuando tú tocas una nota, no solo suena la nota, sino que también suena un subarmónico, por el tema de que hay una caja de resonancia en la guitarra, y suenan una serie de armónicos. Entonces los armónicos tienen un perfil, la amplitud, la frecuencia F, la doble F, triple F, 4F, la amplitud va cambiando en un cierto... digamos, hay un salto de amplitud entre la frecuencia fundamental y el primer armónico, con el tercero, con el cuarto, y ese salto depende de la tímbrica, depende del timbre del sonido. Para la guitarra es unos saltos concretos, para el piano son otros, y entonces tú puedes con eso distinguir si la nota es de guitarra o es de flauta o es de voz. Entonces, ese tipo de estructura se ve muy bien en los espectrogramas, porque tú representas la frecuencia del sonido en vertical y cómo va cambiando con el tiempo en horizontal. Entonces, tú no solo ves un manchón, sino que ves un manchón repetido en vertical varias veces. Y ves que ese manchón tiene una cierta estructura, tiene una cierta dimensionalidad, en el tiempo, dura un cierto tiempo y después como que desaparece y aparece un nuevo manchón, ¿no? Sí. Entonces, esa estructura que se ve muy bien en los espectrogramas recuerda mucho a los fonemas.
Sí. Y es una cosa que es difícil que una red neuronal entienda si no tiene ejemplos. Sí, ¿vale? sí. O sea, no es una cosa que tú puedes decir, venga, vamos a coger imágenes de internet o sonidos de internet de chimpancés que encontramos por internet y analizarlos y ver textos que hablen de ellos. Eso se puede hacer con humanos. Con la voz humana tú puedes buscar una asociación estricta entre sonidos y textos, pero con los chimpancés no. Entonces una persona a mano tiene que ponerse a ir identificando esos espectrogramas y decir, pues a esto yo le llamo fonema, a esto le llamo o unidad vocal, a esto le llamo unidad vocal, a esto también, a esto también. Y una vez que tienes eso identificado, se llama anotar los datos. Una vez que los datos están anotados, la red neuronal puede aprender a identificar eso. Tienes que generar el conjunto de entrenamiento, porque no lo tienes, claro. Eso es, pues mira, este es un primer paso, porque como os decía antes, este estudio así, de esta manera, con estos métodos no se ha hecho. Se ha analizado sonidos, como hemos dicho antes, de lo que repetían incluso como los pájaros, pero no se había hecho un análisis cuantitativo, exhaustivo, aunque hacen falta más datos, que ellos mismos lo dicen, ¿eh? Bueno, ¿los criterios se cumplen o no se cumplen? ¡Chan, chan! Se cumple. Yo voto porque... Bueno, no voy a ser se cumple. Pero es que mira, hay cosas interesantes. Los artículos científicos siempre que te dicen voy a plantear un criterio de tipo A, B y C. Me habré equivocado. Siempre es porque después se van a cumplir. Lo que pasa es que no son realmente concluyentes porque hace falta más datos. Necesitamos corpus más amplios, trabajarlo más, comparar con otros tipos de sonidos emitidos por chimpancés de otras regiones, en otros hábitats, pero... Lo que a mí me ha gustado aquí, el criterio del orden, lo que ellos llaman bigramas, que ya sabéis que no son gramas, que son sonidos. Entonces lo que estaban buscando es si se produce siempre en el mismo orden y si se puede predecir. Eso es lo que más me ha gustado. Es decir, si yo tengo, ellos le dan letras griegas aquí, Y y omega, ¿no? Si tengo una combinación Y-omega, ¿vale? Es como decir A y B, ¿no? Se va a dar siempre... que cuando tenga una A es una predicción hacia adelante, cuando tenga una Y va a venir una omega, o al revés, la predicción hacia detrás es, si yo empiezo por el final y tengo una omega, es quiere decir que antes vamos a tener una Y, ¿no? Bueno, pues esto es curioso porque se cumple hacia atrás, pero hacia adelante no. O sea, no es que no se cumpla, pero no hay un número bastante, ¿no? Sara, querías decir, no hay un número bastante grande como para decir. Exacto, no tienes un conjunto que demuestre que necesitas mucho más información para tenerlo todo. De todas formas, con el tema de los gramas, nosotros interpretamos, porque yo creo que está usando los gramas como los usamos nosotros, ¿vale? Ah, ¿ves? El problema de la cultura. Que los lingüistas, ¿no? Exacto. Gramas es, tú divides un patrón, un elemento en distintas partes, ¿vale? Entonces, coges el n trozos de esa parte y vas moviéndolos. Claro, de ahí lo de n-grama, de Google. N-grama, exacto. Pues muy bien. Entonces, mis disculpas, ¿eh? No son gramas, signos incisos. O sea, son los segmentos. Ok. Son los segmentos. De hecho, yo lo usé en el proyecto de fin de carrera. Usé los n-gramas para predecir gráficas de temperaturas. O sea, puedes usarlo con lo que quieras. Claro, ahora entiendo a lo que se refiere. Pues en esas combinaciones... O sea, María, que estás diciendo que dados estos fonemas es más fácil predecir el pasado que el futuro. Qué interesante. Sí, es curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Quién lo iba a imaginar? Sí. Y luego otra cosa... No, bueno, lo que quiere decir es que los sonidos que preceden condicionan a los sonidos que pueden ser emitidos después, lo cual es interesante. Eso es. No, pero eso explicaría que pudieras predecir también lo del futuro. Si lo que precede te anticipa lo que viene después, tú no necesariamente, porque puede ser una derivación, puede ser una marca morfológica. Igual que pensar en una lengua natural, que a veces cuando conjugamos un verbo, por ejemplo, según en qué lenguas le ponemos una desinencia final o se pone un prefijo. Claro, esto es comparar churras con merinas, ¿no? Pero podría ser, según ellos, un indicador, ¿no? De que se puede estudiar que quizá el que va detrás es una especie de núcleo y lo que va adelante cambia el significado, pero ellos mismos dicen, no concluimos nada. Puede ser como que no. Verbo, ya sabéis. Claro, creo que es importante señalar que de esta investigación no se deduce que los chimpancés tengan una especie como de comunicación, una especie como de lenguaje, sino de que sus vocalizaciones tienen al menos las estructuras que observamos en algunos lenguajes naturales, ¿no? Y
Y a lo mejor lo que estamos viendo es una especie como de paso previo a poder adquirir ese lenguaje, o a lo mejor no, o a lo mejor de verdad sí que tienen un lenguaje y es complicado verlo, ¿no? Pero que vamos, que obviamente, como en todo en la evolución, ha tenido que ir pasito a pasito. Y no apareció de repente el latín ya ahí hecho, sino que fue apareciendo. Lo que pasa es que esto nos lleva a ese terreno pantanoso del origen del lenguaje, porque ahora lo que conocemos... Pero ya no está prohibido, ¿no? Ya no está prohibido, pero no sabemos cómo empezamos a hablar, no sabemos si fue algo gradual, con unos gruñidos, como decíamos antes, y unas palabras, porque además, ¿qué es primero? ¿Los sustantivos o los verbos? Señalamos, pero la acción, lo que yo quiero hacer, escarificando siempre, ¿no? Eso es un meme. Entonces, ¿qué es primero? Estos gruñiditos, música, cantar, gestos que luego evoluciona, que viene luego la sintaxis. Es que una cosa importante, chicos, que tenemos que pensar, ya sabéis que yo soy de sintaxis, siempre digo de broma, la sintaxis es la vida, pero la semántica también. Entonces, es todo un todo, perdonadme la redundancia, no puede haber una cosa sin la otra para tener una lengua. Es como cuando tienes una persona que te dice, yo quiero aprender inglés, pero solo hablar. Oral, conversación, no quiero aprender gramática. ¿Perdona? Tú no puedes hablar si no sabes cómo estructurar tu frase, si no vas a decir toda la vida, yo calor aquí. Sí. Alicante, calor. Entonces, no se puede hacer una cosa sin otra. No se puede hablar sin saber cómo estructurar tu frase, las dependencias sintácticas dentro de esa frase. De eso, bueno, de hecho, suena sensato, sobre todo para todos aquellos que tenemos formación matemática y nos gusta construir cosas de manera axiomática, apodíctica, ¿no? A partir de unas leyes. Pero es un debate abierto, ¿no? El mismo Wittgenstein cambió de opinión y se divide entre... No sé, supongo, no sé, nos parece sensato a todos nosotros por nuestro sesgo científico, pero... No creo que sea así, porque tú puedes discutir, por ejemplo, entre lenguaje y pensamiento, ¿no? ¿Todo el pensamiento es lingüístico o no? ¿Vale? Ahí puedes entrar en Wittgenstein Pero que una lengua humana natural necesite la sintaxis al mismo tiempo que la semántica, yo creo que eso no se puede separar. No se puede debatir, perdonadme. Es como, pues ya os digo, cuando viene un alumno y me dice, yo quiero dar clases de inglés, pero solo de hablar, digo, pues olvídalo. Vas a decir vocabulario, si tú te aprendes una lista de palabras, nunca conseguirás hablar esa lengua. Claro. Todo este common lore de que el lenguaje es su uso, o mejor dicho, el significado viene del uso y no viene predeterminado. Eso ya es filosofía del lenguaje. Y eso es cosa de semantistas, pero yo soy de sintaxis. Ese es un debate muy, muy complicado, el significado, porque se llega a la conclusión de que el significado no existe. No existe el significado más que el que nosotros construimos. Pero esos son debates de filosofía del lenguaje, de la rama de la semántica, que no es mi especialidad. La sintaxis es buena. Pero lo que está claro es que no puede ir una cosa sin la otra. Y yo no puedo hablar sin saber cómo estructurar las dependencias de la frase. De hecho, el procesamiento del lenguaje natural, el que las máquinas comprendan el lenguaje humano, lo comprendan y lo produzcan, no está perfeccionado ni estará perfeccionado nunca hasta que no se resuelva el problema de la deixis, las anáforas y las metáforas, las ambigüedades, ¿no? Como... No se me ocurre un ejemplo. Antonio ve al niño en su ventana. ¿Pero quién es la ventana? Es de Antonio del niño, ¿no? Entonces es uno de los grandes problemas que tiene que ver con la recursividad para el procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo se soluciona? En el propio artículo hay una frase de este estilo. ¿Ah, sí? En el propio artículo menciona el tema de dibujar a un niño con un lápiz. Y no sabes si lo dibujaba usando un lápiz o el niño del dibujo llevaba un lápiz. Muy bien. Mira, se me ha pasado eso. Pero es que sí. Refuerza mi argumentación. Es que debemos pensar que, claro, nuestro lenguaje, el lenguaje humano, es dependiente del contexto, siempre. No es como un lenguaje máquina que es completamente independiente del contexto. Pero incluso el lenguaje máquina dependen unas cosas de otras. If esto, go to esto, ¿no? Sí, pero digamos que cumple unas estructuras. Sí. Cumple lo que decía una serie de reglas y lo que decía Chomsky de lenguajes bien formados, ¿no? Muy bien, me gusta que ese hombre me torturó mucho. Pero tiene cosas buenas, ¿eh? Tiene cosas acertadas, cosas equivocadas como todo el mundo. Pero las dependencias... En la parte de compiladores está todo basado en eso. De hecho, para poder construir un parser, para que la máquina comprenda el lenguaje natural, tiene que tener muy claras cuáles son las dependencias
sintácticas entre palabras. ¿Cuál es el objeto, el sujeto, los dativos? Los dativos hay un problema tremendo, que estoy yo trabajando en ello ahora. De hecho, las redes neuronales que se ocupan del lenguaje humano, del lenguaje, tanto escrito como hablado, tienen mucha relación con las que se ocupan de la música, como diría Francis. ¿Por qué? Porque son redes neuronales específicas, las llamamos redes neuronales recurrentes. Porque tú, para predecir la siguiente palabra de una frase, tienes que conocer lo que venía detrás. Exacto. No puedes improvisar. Entonces, son muy bonitas porque tienen vueltecitas. Entonces, cada parte se alimenta de lo que ha habido detrás más de lo que viene por delante. O sea, eso es. Son curiosísimas y funcionan muy bien. Y se usan, yo te digo, para el lenguaje como para generar y analizar música. Parece fantástico. Y esas dependencias, ahora hay un marco teórico que son las dependencias universales. Eso viene de Stanford, de la Universidad de Stanford, que permite analizar la sintaxis, las dependencias, de manera universal en todas las lenguas. No hay un parser para inglés y un parser para español, sino que el sistema aprende cuál es la parte más importante del sintagma y qué cosas depende de ella. Me he acordado por lo que me has dicho de los circulitos, las flechitas. Sí. Y eso es sintaxis pura y dura. Exacto. Bueno, pero antes de matar la fiesta del todo, os quería contar una cosa del artículo muy chula, que es, dice, 2/3 de la población total de chimpancés del estudio, o sea, 2/3 de todos los chimpancés emitieron secuencias de hasta 5 unidades combinadas entre sí, ¿vale? Lo que hablamos de la recombinación, la recursividad, coger 2 o 3 y juntarlas y crear segmentos de hasta 5. Pero dice que solamente las hembras llegaron a producir secuencias de hasta 8 y 10 unidades. Y claro, esto yo con leí me dio un poco de risa porque puede ser bueno y malo. Antes de que hagáis ninguna broma, puede ser bueno, ¿no? Un punto a favor. Las hembras son más listas. Pero puede ser malo diciendo, claro, la mujer habla más, tiene que tener la última palabra siempre. Entonces, un punto en contra, ¿no? A mí me parece que esas interpretaciones dicen más sobre nosotros que sobre ellos. Sobre los autores, no, sobre nosotros que estudiamos. La hembra estaba echando la bronca al pobre macho, ¿sabes? Que había liado alguna y decía, pero bueno. Pero dicen ellos, ¿eh? No. A mí en Argentina un chiste de estos me cierran el podcast. No, ustedes Pero como soy una mujer, me tienen azorado. Como yo soy una mujer, ¿no? Es que me ha resultado curiosa esa diferenciación, ¿no? No explican a qué se puede deber, simplemente lo dicen. No, es curioso. Que la hembra estaba diciendo, como vaya yo y lo encuentre. ¿Se ha comprobado si entre las parejas esta diferencia es más acusada? O en general. Que la hembra produce más largas, pobrecillos, ¿eh? No ponen nada más al respecto, sueltan ese dato y ya está. Y claro, insisten mucho, pero ya os digo, desde el abstract, para que uno no se cree falsas esperanzas, no se lleve una desilusión, ¿no? Como decía antes Alberto, se confirma que los chimpancés no descubren si eso es realmente transmisor de significado o no, pero claro, tiene esas características estructurales que sí que pueden indicar que ahí se transmita significado por esa manera de combinarse siempre un núcleo que cambia lo de delante o cambia lo de detrás, pero hace falta más trabajo, un corpus más grande y analizar muchos más datos. ¿Tú sabes cómo van a salir los titulares? Sí, perdona, Héctor. Que por eso ha salido en Communication Biology en vez de en uno que tuviera Nature en el nombre. Claro, no es concluyente, pero es un primer paso muy importante y necesario. Hay que empezar a compilar el corpus. Sí. No hace falta que sea concluyente para que salga en Nature. Lo que hace falta es que no pongas esa advertencia al final de, bueno, esto no significa que tal. Porque luego tú sabes cómo sale esto. Sí, claro. Sara. Es un paso que alguien tenía que dar. Claro. Sí, digo que tú sabes cómo va a salir esto luego por ahí en las webs, ¿no? Claro. Como tú dijiste esto de que estos bigramas, llamémoslos alfa y ómicron, no sé qué, los chimpancés hablan y escriben en griego. Y las monas no paran de hablar. Sí, las hembras... Una hiperbolización tan ridícula como que un telescopio niega el Big Bang. Sí. Bueno, ahora vais a hablar de eso, ¿no? Sí. Yo lo puedo contar. Buena forma de hilar cosas. Eso me interesa sobremanera. Aprendo de Héctor. Qué bien. Bueno, los autores del estudio, una de las cosas que aclaran es que esto es un estudio, digamos, muy preliminar y que su objetivo es asociar el contexto donde se han emitido los sonidos con los propios sonidos. Entonces, primero hay que
dejar claro en la literatura científica que hay unos sonidos, que hay unas estructuras, que hay unas recombinaciones, que hablan de unos 12 fonemas, del equivalente a unidades individuales, de unas 390 combinaciones de esos fonemas en lo que podríamos llamar palabras, y hablan de que hay una asociación aparente entre el contexto en el que son emitidos esas unidades lingüísticas o vocales, esas unidades vocales, y lo que implica que podría haber un significado, pero dejan claro que el estudio del significado será a posteriori, es decir, que probablemente en unos años acaben publicando un artículo dándole un aparente significado a estos sonidos. Además haría falta mucho contexto, porque como no tenemos con qué compararlo, no hay un monito que hable nuestra lengua y nos lo pueda confirmar. Pues sí, con esto quiero decir, ¿no? Entonces hace falta mucho trabajo in situ. Tienes que hacerlo con vídeo, con imágenes de vídeo en las que se asocie al comportamiento visual que se ve en el vídeo del animal o de la interacción entre animales con los sonidos que están emitiendo. Eso obviamente es un análisis desde el punto de vista puramente ingenieril mucho más complicado, pero hoy en día no parece imposible. Bueno, de todas formas, por lo menos sabemos, a mí esto me parece muy impresionante, ya por ir resumiendo, o sea, para mí el titular es 390 fonemas en los chimpancés. A mí esto me parece muy impresionante, o sea, vale, a lo mejor es poco comparado con la riqueza de las lenguas humanas, pero si lo comparas con las letras del reggaetón, pues está ahí. Pero hay lenguas humanas que tienen muy pocos sonidos y otras que tienen muchísimos, no es, aunque me ha gustado de pero que eso no es indicador de que sea o no sea. Lo importante es la estructuración y la forma de combinar esos sonidos, pero solamente analizar y secuenciar todos esos fonemas, pues yo creo que es un primer paso que había que hacer, ¿no crees? Claro, ¿no? Indudablemente esto es... lo sorprendente es que no se hubiera hecho antes, pero bueno, es verdad que con todo el trabajo que requiere tener a los becarios ahí mirando esto. Pero bueno, yo creo que esto con inteligencia artificial en el futuro, seguramente esta gente no trabaja en eso, pero yo creo que algo se podrá hacer y que seguramente tendrán un grupo que se dedique a temas de inteligencia artificial y que le interese, a lo mejor ven este artículo y le interesa. Nos damos cuenta del trabajo de esos becarios, ¿no? Escuchar a los monos y decir, ¿fue un G o un K? Digo, no, es tremendo. O sea. Pues eso es lo que han hecho, ¿eh? Y además ponerle barras de error a esto también, ¿eh? Y anotar si ese G o ese J lleva una inhalación acompañada o no, porque es el mismo sonido, pero luego, ya le da otro significado. Le confío más a la turbina reutilizada para ir a la luna. La revista se llama Communications Biology. Es una revista del grupo Nature, pero en el nombre de la revista no aparece la palabra Nature. Francis, ¿la neta qué opina de esa revista? Supongo que opinará bien. En general, las revistas de Nature, además con el apoyo que tienen ahora de Springer, rápidamente consiguen altos niveles de impacto y suelen ser revistas más o menos. Pero bueno, las Communications suelen ser revistas de menor prestigio que las Nature FETEN. Yo creo que Francis se apresuró a hacer ese comentario porque es verdad que a veces hemos comentado que en Nature Communications, la Nature Communications, aparecen a veces cosas de las que podríamos denominar. Communications Biology tiene un índice de impacto de este año pasado de 6,5. 6,5 es aproximadamente la media o la mediana, no sé si recuerdo si era la media o la mediana de los índices de impacto en biología. Es decir, que más o menos la mitad de las revistas tienen más de 6,5. O sea que no es una revista de Q1 seguro. Tiene que ser por lo menos Q2 o rondando Q3. Debo de hacer una rectificación. Me he equivocado yo. Communications Biology está en el área de biología. El área de biología tiene obviamente un índice de impacto mucho más bajo que 6,5. Por eso esta revista es Q1. El índice de impacto de orden de 6 es en bioquímica. En bioquímica sí es el índice de impacto mediano, alrededor de 6 y pico. Pero en biología no. Biología es un área mucho menos activa. Y en el área de biología, que es el área de esta revista, está en Q1. No es de las primeras, es la 19 de 93, pero es Q1. Pues nada, que salió un paper de una serie de autores de Alemania y Suiza, del CNRS de Francia. De hecho, el primer autor se llama Cédric... Dilo tú, María, porque esto... Pero es del Max Planck, ¿no? Se llama Gérard Güthoz. Es que tiene 4 afiliaciones del CNRS, que es en Francia, del proyecto de chimpancés TAI, del Centro de Investigación Suiza no sé qué, en Costa de Marfil,
del Departamento de Comportamiento Humano, Ecología y Cultura del Max Planck en Alemania. Y luego el Departamento de Neuropsicología de Max Planck. Bueno, la gente muy famosa suele estar por empleada porque los contratan de muchos sitios para pedir una serie de proyectos. Si tú quieres pedir, por ejemplo, ahora proyectos europeos, pero también quieres pedir proyectos británicos, pero también quieres pedir proyectos americanos o estadounidenses, entonces tienes que tener una triple afiliación. Entonces la tienes y de escándalo. Puedes conseguir proyectos de las 3 fuentes diferentes. Yo recuerdo cuando estuve en la Universidad de Manchester había un montón de chilenos porque Chile tiene bastante tiempo de observación con el interferómetro ALMA. Entonces, para usar ALMA, contrataban a gente chilena. Claro. No, teniendo visitantes en el departamento, no sé cuántos. Pero claro, funciona así. De todas formas, en su página, él se refiere a sí mismo como investigador del Max Planck, o sea, esa debe ser su afiliación principal. Lo que pasa es que a veces es verdad que estas cosas, también si es parte de una investigación que empezaste a hacer cuando trabajabas en otro sitio y te has cambiado, lo correcto es también reconocer a ese otro centro en el artículo, incluyéndolo también como una coafiliación. Entonces, si has estado en un tiempo breve o en un cierto periodo de tiempo en varios sitios y en todos esos sitios has hecho trabajos que crees que son relevantes para este artículo, pues lo normal es que pongas todas esas afiliaciones, ¿no? Entonces es posible que sea una persona que ha viajado... Esto es muy típico con los postdocs también. Los postdocs que viajan, que en 4 años a lo mejor están en 3 sitios diferentes y acaban publicando un artículo con 3 o 4 afiliaciones, ¿no? Bueno, hay que llevar cuidado con eso. O sea, en el Centro de Zoología nos llegaba cada 2 por 3 un mail del director diciendo solo podéis poner varias afiliaciones en un paper si hay un acuerdo escrito entre los 2 departamentos y tal, porque luego eso lo contaban para ver la productividad del centro a la hora de asignar proyectos y cosas así. Entonces, pues dicen, eso está muy mal. Ahí decían eso, dice, si no había un acuerdo escrito con los departamentos y tal, no se puede poner la doble afiliación en un paper. Cosas de ese tipo.